Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos al debate sobre comercio internacional y globalización, que hace parte de la guía número 2 en la actividad uno, donde pues la idea es que como grupo debatamos acerca de los temas más puntuales y relevantes que hemos encontrado tras la lectura de los documentos que se han, digamos que, puesto como base para el proceso. Nos encontramos los compañeros Edwin, Jessy Roland Ortiz, Zenet Magdalia Díaz Pérez y Vladimir José Álvarez Medina. Y quienes habla Juan Francisco Guzmán Zaval. En la primera pregunta tenemos entonces, vamos a dar 2 minutos de tiempo tanto para los pro como para los contra. Y la idea es entonces responder cada pregunta para un total de 20 minutos aproximadamente. Arrancamos con la primera pregunta. Entonces, ¿ha colapsado el modelo de libre mercado? ¿Qué es lo que opinan? ¿Quién se pone en posición de pro y en contra acerca de si opinan si ha colapsado el modelo de libre comercio, más con las implicaciones que tiene hoy esto en la pospandemia en el entorno económico global? Recuerden que tenemos 2 minutos. ¿Quién hace la mano? Zenet. Zenet, ¿estás en pro o en contra? Y tienes 2 minutos. Estoy en pro Ok. de que ha colapsado el modelo del libre mercado. De acuerdo a lo que hemos estado analizando y viendo a nivel global después de la pandemia, inclusive durante la pandemia, algo que generó impactos que no se estaban estimando y que han afectado definitivamente la economía de muchos países, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Y efectivamente, las compañías que no estaban siendo preparadas para este tipo de eventos han generado o han tenido unas pérdidas grandísimas, lo que no ha permitido mantener de una forma sustentable todos los tratados de libre mercado, ¿no? Porque se encarecieron las materias primas, se encareció todo el proceso logístico y eso, por supuesto, dentro del marco general, la parte logística tiene un costo altísimo y ha generado en mi posición gran parte o es el responsable de gran parte del colapso del modelo de mercado libre, ¿no? Esa parte difícil de exportaciones y de materias primas que han afectado sobre todo países gigantísimos como la India, de donde viene muchísimo tema del tratado de parques o de materias primas para los tratados de libre comercio. Listo. ¿Quién considera Vladimir está en contra? Vladimir, ¿por qué consideras que no? Pues bueno, un poquito a nivel de contexto, el libre mercado pues enfrenta dificultades significativas. Yo no es que estaría en contra o a favor, lo cierto es que existen situaciones y factores que contribuyen al debilitamiento del libre mercado. Uno de ellos es, por ejemplo, los monopolios, ¿sí? Después de la pandemia, pues hubo concentración de poder. Algunas empresas se fortalecieron y empezaron a dominar ciertos mercados. Entonces, eso debilitó un poco la competencia, ¿sí? Y se generó pues una mayor afectación económica. Y hay otros temas asociados como algunas actividades económicas, pues se generó también efectos negativos con terceros, principalmente en los temas de precio de mercado, ¿sí? Básicamente eso, Juan Francisco. Listo. Hay una conclusión. Bueno, este parece más un pro que un contra, ¿cierto? Entonces, De acuerdo, sí. yo diría que para cerrar hay un contra. O sea, efectivamente, yo sí pienso que no hay un colapso, perdón, que no hay un colapso del libre mercado, por el contrario, se fortaleció mucha de la industria, si bien quebraron algunos, como decía Vladimir, y si bien algunos países sí se afectaron, como decía Zenet, hay posibilidad de que muchas de las cadenas logísticas se hayan perfeccionado porque antes no había tantas regulaciones y antes no se conocía un proceso de este mundial como se vivió por primera vez. O sea, cuando se vive algo por primera vez se aprende y de esto
quedan mejoras en cada una de las cadenas, de las partes del proceso. Ese es como mi cierre. ¿Listo? Entonces digamos que hay 2 puntos en pro y hay uno ahí como tentativo de decir efectivamente. Bueno, vamos para la Efectivamente siguiente. ahí, Sí, pero para cerrar también ahí, Juan, sí, sí. quisiera corroborar que efectivamente con la pandemia lo que pudimos ver es que se mostró la verdadera cara del libre comercio. Creo que lo que estamos viendo como reacción de los mercados hacia el proteccionismo en algunas economías, sobre todo economías grandes como de Estados Unidos, Europa, que se están tratando de cerrar y se están tratando de proteger, relocalizando nuevamente su producción hacia su territorio por riesgos políticos, por riesgos que pueden llegar a tener de seguridad nacional, lo que está mostrando es realmente lo que muchas otras economías ya habían vivido con respecto al libre mercado, en el que las decisiones no se toman en los países propiamente, sino que las decisiones económicas y que trascienden la vida social se están tomando en grandes corporaciones en otros lugares y a beneficios económicos que muchas veces no están del mismo lado de las personas que viven en esos territorios. Entonces, ahora que estas economías, debido a la situación atípica que fue los cierres por la pandemia, ahora que esas economías sí están sufriendo este tipo de consecuencias, en este momento sí se empieza a tocar el tema de si está bien o no, si estuvo bien haber hecho un tratado de libre comercio o promover el libre comercio a nivel global. Entonces creo que no ha colapsado realmente, sino que se está mostrando su verdadera cara. Ese sería lo que quisiera compartir. Listo. Vamos entonces a pasar con la siguiente pregunta. Ya marcamos los 4 minutos para la pregunta. Entonces vámonos con la siguiente. La siguiente pregunta es, ¿qué tipos de acuerdos comerciales son favorables para las economías emergentes? De acuerdo a lo que ustedes han visto en su experiencia entre países, ¿qué tipos de acuerdos comerciales son favorables para las economías que son emergentes en este caso? No sé quién quiera abrir con un caso puntual para poder debatirlo. Bueno, yo quisiera comenzar. Me parece que definitivamente para una economía emergente, lo más importante es tener claro que un acuerdo comercial que se vaya a abrir al mundo va a ser importante que tengan ellos la capacidad de tener control sobre lo que están tratando de comerciar. Hacer un acuerdo comercial que sea desfavorable o que esté en condiciones simplemente de tratar de participar en un mercado más grande y que no tengan ellos la capacidad de poder participar en este mercado. Es una de las situaciones o riesgos en los cuales se han metido algunos países solamente por el tratar de figurar y tratar de pertenecer a un grupo de comercio más grande, con promesas de posibles aumentos en los ingresos, posibles aumentos en el comercio, pero que finalmente lo que hace es destruir la economía local, llegar a situaciones donde el empleo se vuelve muchísimo más difícil en sus economías y que es favorable para la otra parte, pero que dentro de sus modelos de exportaciones realmente no son capaces de llegar a esos estimados. Entonces, definitivamente los tratados tienen que estar pues, equilibrados en cuanto a, deben ser entre países que realmente puedan tener un intercambio que sea favorable y entre artículos o bienes que realmente pues puedan ser reemplazados en un lugar y el otro, para que no tengamos una situación donde simplemente estamos tratando de competir con una cantidad en lugar de tener un producto de alta calidad. Listo. Vamos entonces primero con Vladimir y cerramos con Zenet. Listo, yo soy un poco siempre más neutral. Las economías emergentes, pues siempre de alguna otra manera dependerá mucho de ese contexto a nivel económico. Sin embargo, a nivel de economías emergentes, pues siempre se busca diferentes tipos de acuerdos comerciales para poder promover una integración ante dicha situación o contexto que se presente, ¿sí? Los que yo considero que son muy importantes, que favorecen pues, las economías
emergentes son básicamente dos. Uno, pues el acuerdo de libre comercio, pues este principalmente pues elimina barreras o reduce aranceles, los cuales facilitan o dan solución a ese contexto problemática. Y el otro pudiera ser también todo el tema de acuerdos de asociación económica. Estos acuerdos pues se enfocan principalmente en la promoción económica e integración regional. Entonces, yo resaltaría esos dos tipos de acuerdos ante situaciones económicas emergentes, ¿sí? Tenet, ¿tú qué opinas? Creo que ambos tienen un punto de vista interesante. Solamente me gustaría complementar porque, claro, hay que tener en cuenta cómo se está moviendo la economía a nivel mundial en los temas emergentes, pero sí hay una alta incidencia en que las compañías o los países como tal no están preparados al 100% para organizar todos estos tratados o desarrollos de proyectos de libre comercio y se están quedando muy cortos en poder tener claras las definiciones y poder entender los impactos y los riesgos que esto tiene para la economía del país en el futuro. Entonces creo que es una mezcla entre lo que está diciendo Edwin de la importancia de la preparación y lo que está diciendo Vladimir de la oportunidad, ¿no? Ambas cosas sumadas creo que nos pueden llevar a algo muy positivo para las economías emergentes. Listo. Cierro yo para pasar a la siguiente y es, básicamente, como tenemos acá, por ejemplo, en Latinoamérica, esa asociación entre países que permiten formar bloques puede ser una ventaja competitiva frente a otros países como la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, o Rusia y China en este momento. Entonces, digamos que esas cooperaciones que se hacen son favorables cuando hay bloques económicos grandes como estos con los que no podemos competir y toca como amarrar. Cerraría con eso simplemente. Vamos para la tercera pregunta y es, ¿qué tipos? Ah, no, perdón. Ya. ¿Cómo la tecnología ha apoyado a la globalización de los mercados? Esta pregunta va referente a, básicamente, con qué herramientas tecnológicas nos hemos podido apoyar para globalizarnos. ¿Qué piensas, Zenet? Básicamente el Internet creo que ha sido por llamarlo el gol estándar de todo lo que ha pasado en este tema de globalización y es una de las herramientas más importantes que tenemos hoy en día. Es más, de hecho, creo que está ayudando a todas las compañías de tecnología que ya venían avanzando, que creo que estaban bastante alineadas y tienen un momento de oportunidad para crecer y que permiten esa conexión a nivel global con todos los diferentes aspectos. Creo que eso es un punto súper importante dentro de las herramientas, basado básicamente en la tecnología movida por Internet. Listo. Vamos entonces con Edwin y Bien, luego con Vladimir. aquí complementando lo que dices, definitivamente Internet hizo algo con con la globalización del mercado de capitales y es que el mercado financiero de productos financieros a través de Internet pues ya está muchísimo más avanzado a nivel global que inclusive a nivel local. Es mucho más fácil a veces mover dinero entre países que inclusive ahora ir a hacer una transacción con tu vecino. Entonces, efectivamente, esta tecnología Sí. ha hecho avanzar a los mercados de capitales y los mercados financieros que ya están absolutamente globalizados y vamos pasando a otros niveles ahora, también con avances en el transporte, avances en el uso de la energía que nos permiten entonces mover mercancías, mover productos alrededor del mundo y hace que definitivamente la globalización parezca imparable porque pues ya venía desde hace bastantes siglos la posibilidad de intercambiar mercancías entre diferentes lugares del mundo, pero ahora con una alta tecnología en los transportes, las telecomunicaciones, pues obviamente esto es una situación que nos hace ver un mundo más conectado. Un real time, todo en tiempos cortos. Sí. Vladimir, ¿qué opinas? Listo, bueno, no, aquí ya un poco más radical, muy de acuerdo con los compañeros, pues la tecnología ha desempeñado un papel fundamental en la aceleración de la globalización de los mercados, ha facilitado la conexión, la comunicación, acceso a información, permitiendo un intercambio un poco más eficiente y rápido, diría yo. Sin embargo, por nombrar, ya lo dijeron, el Internet, evidentemente sí,
pero adicionalmente al Internet, la logística y el transporte, yo creo que la tecnología ha permitido mejorar esos niveles de logística y transporte, ¿sí? Con el seguimiento, el rastreo. Entonces, eso ha permitido también reducir costos y tiempos de entrega. Y por último, la colaboración, la comunicación y colaboración. Yo creo que las herramientas digitales, videoconferencias y plataformas a nivel de colaborativas, creo que también se intensificó, se mejoró posterior a la pandemia. Entonces, esas coordinaciones de actividades a nivel de comunicación, pues evidentemente han mejorado muchísimo después de la pandemia. Básicamente eso, compañeros. Y solamente para cerrar, las olas que han venido de cambios tecnológicos desde hace 200 años para acá, pues permiten básicamente ver que cada vez hay una tendencia de reducción de los tiempos de cambio, ¿no? O sea, ahorita en teoría en los próximos 25 años llega la nueva ola tecnológica y esto permitirá, con todos los antecedentes que se vienen de nuevos cambios para agilizar los mercados mucho más. Vamos con la siguiente pregunta y es básicamente, ¿cómo, uy, ¿cómo la globalización afecta el valor del salario? Ya con esta pregunta cerramos nuestro debate y es básicamente cómo la globalización afecta el valor del salario. ¿Quién iniciamos? Ah, no sé quién levantó la mano primero. Creo que voy yo. Edwin y luego Entonces, Vladimir. gracias. Bueno, No, no, no. acá sí me gustaría citar a un artículo de los autores Alan Deardorff y Robert Stern, en los cuales hacen mención al teorema de Stolper-Samuelson. Este teorema definitivamente nos indica que el mercado de trabajo y el pago por la labor de trabajo va a ser afectado definitivamente por un sistema globalizado, debido a que el trabajo poco calificado en particular es el que se ve principalmente deteriorado en países donde se encarece la mano de obra y las empresas, las compañías van a tratar de moverse a lugares donde sea muchísimo más rentable conseguir este tipo de mano de obra. Y hemos visto los ejemplos en donde se han llevado las empresas manufactureras a lugares de Asia o a Latinoamérica. Y de esta forma, entonces, vemos que el mercado de trabajo para las personas con bajo nivel educativo, con algún tipo de poca especialización en lugares como Europa y Estados Unidos, es el que principalmente está siendo afectado. Entonces, los salarios en ese punto, definitivamente a ese nivel, se ven bastante afectados. Esto en contraprestación para las economías emergentes puede ser en principio algo positivo porque está llegando inversión extranjera, tenemos personas empleadas, tenemos un alto flujo de capital. Sin embargo, los salarios no van a subir más allá de eso. Se van a quedar en ese rango y no es probable entonces que tengamos mayor ingreso a futuro, simplemente es algo que es temporal y definitivamente el valor de los salarios con la globalización es algo que es lo que más se afecta. ¿Qué es lo que más gana? Podría estar ganando definitivamente el valor de capital en el futuro para las economías que están ganando y acumulando mayores ganancias por deslocalizar ese trabajo hacia otros lugares. En esos lugares gana el mercado de capitales, pero para el empleado propiamente, para los trabajadores, es algo que definitivamente afecta muchísimo el valor de los salarios. Vamos con Vladimir. Listo, bueno, aquí también un poco más neutral, pues la globalización puede tener efectos positivos como negativos a nivel de salarios, ¿sí? Algunos aspectos como a considerar es, por ejemplo, la competencia global, ¿sí? Eh, la, pues todo lo que ha pasado ha permitido ampliar como el acceso a los mercados, lo que implica a nivel de trabajadores, pues mayor competencia, ¿sí? Entonces, estas mayores competencias se ven principalmente competencias con otros países. Entonces, eso es un tema como a resaltar. Otro tema ha sido también todo el tema de movilidad laboral. Muchos trabajadores también en busca de oportunidades han generado pues salida de algunos países e intercambio con otros.
como para también mejorar su tema salarial. Otro aspecto puede ser también la cadena de suministros globales. Si bien es cierto, se presenta lo que vimos durante este periodo, todo el tema de ventajas competitivas, y es que muchas empresas también han fabricado, pues dependiendo del tipo de país, fabrican en un lado una parte y después en otro lado otra parte, y eso de alguna otra manera puede afectar también los salarios en toda esa cadena de suministro del producto final. Entonces, de alguna otra manera, pues lo que quiero decir es que sí o sí puede tener efectos positivos como negativos, porque muchos trabajadores pueden como aumentar o verse beneficiados con ese intercambio global e internacional, pero otros por la competitividad de ventajas competitivas que puede tener un país con respecto a la mano de obra calificada, pues puede también abaratar ciertos productos y verse afectado el salario en dicho país, dependiendo pues el contexto o la aplicabilidad que se indique. Eso es todo. Por ahí nos gastamos los 4 minutos. Solo cierro diciendo, yo he contratado personal en Colombia cobrando en dólares y es lo más genial que me puede pasar en la vida, porque pago a lo colombiano y cobro a lo americano. Sí, se está Entonces, viendo mucho, se está viendo mucho. el Incluso, cobre de la divisa sirve. contabilidades, empresas que realizan contabilidades en otros países les pagan en pesos acá en Colombia. Exacto. Entonces, a Eso nosotros tiene nos que ver con, beneficia. va muy unida a la herramienta tecnológica. El Internet está permitiendo hacer esto, ¿no? Muchos trabajos que se convierten virtuales se contratan en otros países y el tema del salario se vuelve un factor importante, ¿no? Sí, así es. Bueno, con esto cerramos el debate. Digamos que ya tenemos básicamente 5 preguntas sobre las cuales pudimos trabajar y debatir cada uno de los puntos, tanto en pro y en contra, como algunos pro y contras. Un feliz día para todos y muchas gracias. Nos vemos en la próxima guía número 3. Hasta luego. Gracias, Juan. Chao, Bendiciones. chao.